Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo están? Espero que estén bien, inshallah. Voy a esperar a ver si se escucha bien. Assalamualaikum. ¿Se escucha bien? ¿Hay buen audio? Qué bueno, me alegra que se escuche bien, alhamdulillah. Bueno, estamos acá en la tercera clase, la tercera sesión sobre esta serie de clases o conferencias que hablan sobre actos que no son voluntarios en la religión, pero que se consideran muy importantes. Ya hablamos al principio sobre la importancia de la súplica y la semana pasada hablamos sobre la importancia de las adoraciones voluntarias y hoy vamos a hablar, inshallah, sobre la importancia de la búsqueda del conocimiento, del aprendizaje de la religión, inshallah. Espero que les guste. Nos queda esta clase y una próxima, inshallah, que es la semana que viene, y con eso terminaríamos terminaríamos esta serie de clases. Voy a saludar a ver de dónde están viendo. Está Eden María, que es mi tía, Teresa Duarte, que es una hermana de Margarita, la hermana de Margarita, la hermana Shirley, Yesenia de Caracas, y María Teresa, que es mi mamá, los que siempre están. Bueno, mi mamá me regañó la clase pasada porque dice que estaba desarreglado. Yo creo que siempre las mamás son así, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy, inshallah. El aprendizaje de la religión es, como vamos a ver durante esta pequeña charla, una de las cosas más importantes que puede hacer un siervo, o si no, o me atrevería a decir con completa seguridad que es de las obras más importantes que puede hacer un siervo, porque el aprendizaje de la religión, aparte de ayudarte a ti, sirve para que ayudes a otras personas. Aparte de darte firmeza a ti, también lo va a hacer con otras personas, pero sobre todo a ti mismo. Aprender sobre Allah subhanahu wa ta'ala te va a hacer conocer, y al conocerlo lo vas a amar profundamente, y mientras más conozcas de él, tu amor hacia tu Señor va a ser mucho más grande. El amor a Allah se mide así por el conocimiento que le tengas. No puedes amar a quien no conoces. También el amor, mientras más conozcas del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo vas a amar mucho más. Pero si no lo conoces o el conocimiento que tienes sobre él es limitado, tu amor por él va a ser también en la medida del conocimiento que tengas de él. Lo mismo pasa con el Corán, lo mismo pasa con cualquier otra ciencia islámica. Aprender el conocimiento o la búsqueda del conocimiento es una de las adoraciones más sublimes que se puede hacer y más importante. Recuerda que Allah nos dice en el Corán: "Wal asr, inna al-insana lafi khasr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr".
Juro por el tiempo que el hombre está perdido, excepto aquellos que crean y obren correctamente. Fíjense que la salvación de la persona está en el conocimiento y en la fe y en las obras. No se puede, no hay fe sin obras, o sea, la fe sin obras no está completa y las obras sin fe no está completa. Pero para obrar es necesario saber. Una de las primeras cosas o de las cosas más importantes es el conocimiento. Si no, ¿cómo puedes obrar? Si no, ¿cómo vas a adorar a Allah? ¿Cómo vas a hacer el bien? ¿Cómo vas a prohibir el mal? Si no conoces eso. En la sura Yusuf, el profeta Yusuf salam dijo: "Wa adorallahi ala basira", o sea, y adoro a Allah con conocimiento. O sea, a la basira es con conocimiento. O sea, no puedes adorar a Allah si no sabes cómo hacerlo, si no tienes conocimiento de eso. Tampoco le puedes tener temor a Allah si no lo conoces. Pero vamos a ver un dicho del profeta muy, muy bonito, que esto nos va a ir dando una idea de la importancia que tiene la búsqueda de conocimiento para el musulmán. En cierta ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien toma un camino en la búsqueda de conocimiento, es decir, quien emprende un camino en la búsqueda del conocimiento religioso, Allah le facilitará el camino hacia el paraíso. Es decir, mientras tú estés buscando aprender de la religión, Allah te va en la misma medida facilitar el camino que te lleve hacia el paraíso, inshallah. Luego dijo: y ciertamente los ángeles ponen sus alas sobre el buscador de conocimiento en señal de complacencia. Fíjense que Allah no dice pone las alas sobre el sabio, sobre el sheikh, sobre el mufti, sino que dice sobre el buscador de conocimiento, es decir, la persona que está estudiando, la persona que está aprendiendo, la persona que se está esforzando en aprender. Y vean que no solamente está en compañía de los ángeles, sino que los ángeles lo cubren con sus alas, y esa es la forma que ellos tienen de demostrar complacencia por la persona. Imagínate qué bonito que tú pudieras ver a los ángeles cubriéndote con tus alas. También dijo: y ciertamente al sabio, piden perdón por el sabio todos los que están en los cielos y en la tierra, hasta la ballena en el agua. Entonces, vean esto, que cuántos ángeles hay en los cielos, cuántos miles o millones o miles de millones de ángeles hay en los cielos, todos ellos pidiendo perdón por ti, aparte de todos los que están en la tierra. Vean que el profeta Sallallahu fue preciso hasta decir que hasta la ballena en el mar pide perdón por eso. Luego dice, el favor del sabio sobre el resto de las personas es como la diferencia que hay entre la luna y el resto de las estrellas. Y ciertamente los sabios son los herederos de los profetas, y los profetas no dejaron como herencia oro ni plata, sino que dejaron conocimiento. Y quien lo tome habrá tomado un gran tesoro. Los sabios son, digamos, las personas más nobles entre los siervos de Allah. Son las personas que tomaron lo que los profetas que la pasaron con ellos dejaron y lo siguen transmitiendo a las personas. Lo bonito del Islam o lo que distingue el Islam de otras religiones es que en el Islam nosotros no tenemos clero, nosotros no tenemos una institución, no tenemos título, no tenemos una etiqueta, no tenemos algo colgado en el cuello que nos da algún valor o superioridad sobre las personas. Cualquier persona puede decidir buscar el conocimiento, puede decidir convertirse en un sabio, sea hombre o sea mujer. En esto no hay ninguna diferencia, y llegar tan lejos como quiera. Esto no depende de inteligencia, esto no depende de capacidad, esto no depende de tu grado de retención o conocimiento. Esto depende únicamente de la sinceridad que tengas ante Allah y las ganas reales que tengas, sobre todo perseverancia. Lo más difícil
para esto es la perseverancia. Y si supieran realmente la necesidad que hay de aprender de la religión, dedicarían mucho tiempo a eso. Recuerden que así como el cuerpo se enferma, también se enferman los corazones y también se enferma la mente. Y la cura de los corazones y de la mente es el conocimiento. Una persona que no sabe, que no tiene un conocimiento básico de la religión, un conocimiento arraigado en la religión, se expone a que si su corazón se enferme, prácticamente muera o quede muerto su corazón mientras esa persona sigue viva. El conocimiento es luz. Tenemos que, no se puede verlo de otra forma. El conocimiento es como los ojos del alma, es como los ojos del corazón. Incluso cuando Allah habla de eso, dice en una sura, ciertamente hablando de los ignorantes o de los incrédulos o de los idólatras, dice: ciertamente no son sus ojos los que están ciegos, sino que son sus corazones que tienen en el pecho los que están ciegos. Eso está en la sura de la peregrinación, sura del Hajj, en la ley 45. Entonces, ¿qué es lo que hacía que ellos tuvieran eso? Era la falta de conocimiento o la falta de práctica del conocimiento que le llegaron a tener. También, para ser temeroso de Allah, hay que conocerlo, hay que tener conocimiento. No puedes considerarte una persona temerosa de Allah si no tienes un conocimiento arraigado. Allah dice en el Corán: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ciertamente los siervos más temerosos de Allah son los sabios. Y nuevamente repito, en el Islam no es que alguien te va a designar como sabio, decir tú eres sabio, tú eres chef, lo que sea, no. El conocimiento es algo que es interno y es algo que es entre Allah y tú. No importa si en la tierra puede ser que tú pases meses o años estudiando y llegues a adquirir un gran conocimiento, y puede ser que nadie en la tierra lo reconozca, nadie en la tierra te dé un lugar especial. Tal vez eso no pase nunca, pero no importa, porque en el cielo sí lo tienes y eso es lo que importa. Como dice, revolviendo el tema, como dice Allah en el Corán, los más temerosos de sus siervos son los sabios, por lo que se dice que todo sabio, toda persona que tiene temor de Allah es sabia, pero no todo sabio es temeroso. Es decir, el conocimiento tiene que estar acompañado de obra. Si un sabio, una persona puede saber mucho de religión, pero tal vez no sea temerosa de Allah. Pero todas las personas que son temerosas de Allah sí son sabias. O sea, para los que le tienen un temor a Allah devocional, son sabios, pero ahí pueden haber personas que tengan conocimiento, pero no necesariamente sean sabios. Por ejemplo, el mismo Shaitán, que Allah lo maldiga, él sabe de religión, él sabe conoce muchos asuntos que nosotros como seres humanos no conocemos o tal vez no lleguemos a conocer nunca. Pero ese conocimiento que él tiene no lo hace temeroso de Allah, sino que lo volvió soberbio, y esa soberbia fue lo que lo llevó a desviarse. También hay algo muy bonito en el Corán que habla del conocimiento. Esto es algo muy importante. El conocimiento es la única cosa que Allah te pide que pidas más. Allah te dice: pide más. No te dice dinero, no te dice familia, no te dice salud, no te dice nada. Allah dice en el Corán, en la sura Taha: wa qul rabbi zidni ilma. Y Señor mío, auméntame mi conocimiento. Eso está en la sura Taha, en la sura 20, en la ley 114. Allah te dice: y di, Señor mío, auméntame mi conocimiento. Porque Allah, subhanahu wa ta'ala, es específico en el conocimiento y no es específico. No te dice: y di, Señor mío, haz que rece más, haz que ayune más, hazme más temeroso, hazme más caritativo, hazme mejor persona. No, Allah te dice lo único. Pueden buscar en todo el Corán y esa va a ser la única parte donde van a ver en la que Allah te dice: y pide más.
lo hace es con el conocimiento, porque es lo más noble que puede hacer una persona. No hay algo más noble que una persona pueda buscar o acumular que no sea el conocimiento. Y por eso Escarlate dice que lo busques y que pidas y pidas más. Si hubiera algo más noble que el conocimiento, Allah te diría, busca eso que sea más noble que el conocimiento, pero él es específico. ¿Por qué no te dice que reces más o que te hagan una persona más creyente o más esto? Porque todas esas cosas, las oraciones, las caridades, los ayunos, las buenas obras, todo eso en general es fruto del conocimiento. Es decir, si tú siembras un conocimiento arraigado de tu religión, en tu corazón, en tu cabeza, y haces que ese conocimiento se exprese con obras, eso es lo que va a hacer que reces más, eso es lo que va a hacer que ayunes más, que des más caridad y que seas mejor persona. O sea, esa es la base de todo bien, siempre y cuando actúes con el conocimiento que tengas. Tener un conocimiento y no actuar con él o actuar en contra de él o contrario a él es como un burro que carga libros. ¿De qué le sirve cargar libros, cargar conocimientos si no se beneficia de él? Aparte que hay castigos anunciados para aquellas personas que lamentablemente tenían conocimiento y no obraron con él. Entonces, esto es parte del conocimiento. ¿Qué más tenemos acerca del conocimiento? Te ayuda a cuidar a las personas y a cuidarte de ti mismo. A veces, una de las cosas más peligrosas que hay en la religión es cuando una persona se hace, digamos, no conoce sobre un tema religioso y obra de acuerdo y enseña eso que no conoce. Es decir, le preguntan sobre un tema que no domina y dice si esto es haram, esto es halal, esto se puede, esto no se puede, esto hay que hacerlo, esto no. Y eso es algo muy, muy peligroso. Allah dice en el Corán, y no inventen mentiras o que sus lenguas no profieran mentiras diciendo esto es haram, esto es haram y esto es halal. Inventaron dos mentiras en contra de Allah y quien invente mentiras en contra de Allah serán humillados o serán los perdedores. Lo peligroso de esto es que no es un pecado nada más, no es una falta nada más, sino que estás poniendo en riesgo a otras personas y puedes causar mucho daño. En una ocasión, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes estaban en una expedición y uno de ellos se levanta en el Fajr y él estaba resfriado y él tenía que hacer el ghusl, tenía que hacer la purificación mayor, pero no quería hacerla porque estaba resfriado y mojarse a esa hora y con el frío que hacía le podía empeorar y le podía hacer mucho daño, pero hubieron personas que le dijeron tienes que hacer el ghusl obligatoriamente. Él quería hacer el tayammum, la purificación seca, pero le dijeron que no, que tenía que hacer el ghusl y cosas así, y prácticamente lo obligaron a hacer el ghusl, o sea, lo presionaron para que lo hiciera y él lo hizo y posteriormente enfermó y murió a causa de eso. El profesor Salazar se puso muy enojado con esas personas que hicieron eso y prácticamente los acusó de haberlo matado por la respuesta que le dieron. O sea, a veces una respuesta incorrecta puede causar mucho daño. Y vean algo, cuando una persona, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando un sabio es preguntado sobre algo, si él acierta, él va a tener una recompensa doble, pero si falla, va a ser recompensado una sola vez, pero no va a ser en ningún caso juzgado ni castigado por eso, va a ser recompensado pase lo que pase. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona se esforzó en llegar a la verdad, se esforzó en llegar a una respuesta correcta y puede ser que se equivoque, puede ser que se acierte porque es un ser humano. Pero debido al conocimiento y al esfuerzo que esa persona puso, Allah lo va a recompensar, ya sea con una recompensa única o con una recompensa doble, pero sea como sea, va a estar recompensado. Pero si una persona que es ignorante
sobre un tema, es preguntado sobre algo, si acierta va a tener un error o un pecado porque está hablando de algo que no conoce. Y si falla, que tal vez sea lo más probable, ahí la situación es mucho peor, porque aparte de tener su pecado, va a tener el pecado de todas aquellas personas que lo siguen y todas aquellas personas que lo escuchen. O sea, su pecado va a ser una cadena que va a ser muy larga, y mientras más allá llegue, mientras más lejos llegue su pecado, más lejos va a ser, más grande va a ser su responsabilidad por lo que dijo. Algo muy bonito de los verdaderos sabios es que no les da vergüenza decir no sé. Hay muchos ejemplos de sabios que le han hecho preguntas y ellos simplemente dicen no sé, o sea, no sé la respuesta, no estoy seguro. Recuerdo que en la universidad había una anécdota de un profesor que decía, a veces hay personas, hacen preguntas en la que los sabios tienen que sentarse a debatir, tienen que sentarse a hablar y a buscar una respuesta, y a veces ni la consiguen. Pero hay musulmanes que, digamos, que se dejan llevar por la emoción, o se dejan llevar por la falta de conocimiento y vamos a ponerle una buena intención, por las ganas de ayudar, y antes de que terminen las preguntas ya responden no, esto es halal, no, esto es haram, o cosas así. Y se pareciera porque están haciendo algo que es muy peligroso, o si no, es que desciende el ángel Gabriel a darles las respuestas. Pero como ese no es el caso, entonces se están metiendo en algo muy peligroso. No tengan vergüenza en decir no sé, no tengan vergüenza en decir no conozco la respuesta. Eso no los va a hacer menos personas, eso al contrario los va a elevar. Recuerden que el profeta sallallahu dijo, nadie se humilla por la causa de Allah, o nadie se humilla ante Allah sin que sea elevado en grados. Una vez le preguntaron a un sabio, no recuerdo cuál de los 4 imam era, creo que era Ahmad ibn Hanbal. Viajaron unas personas de muy lejos a hacerle, o el imam Malik, uno de los dos era, bueno, uno de ellos. Viajaron unas personas desde muy lejos a hacerle preguntas, y le respondió de casi 100 preguntas, solamente le respondió unas 4 o 5. Fueron muy pocas preguntas que respondió de todas las que le hicieron, y le dijeron, tú eres la persona más sabia aquí en este tiempo, vinimos de muy lejos a hacerte todas estas preguntas y nada más nos respondes estas 4 o 5 preguntas. Y él dijo, prefiero responderles estas que sé, inshallah ganarme el paraíso, a respondérselas todas y ganarme el infierno. Entonces cuando les hagan una pregunta de religión, tengan mucho cuidado con lo que vayan a responder, sean muy cuidadosos, y a menos de que estén completamente seguros de la respuesta, díganle sin problema. Pero si tienen dudas o no conocen el tema, entonces absténganse y díganle a la persona, voy a investigar la pregunta, y después que la investiguen le dan la respuesta. Eso va a ser lo más correcto tanto para ustedes como para ellos, inshallah. No todas las preguntas tienen que ser respondidas al momento. Hay preguntas que son importantes y hay que tomarse su tiempo para buscar la respuesta. Entonces, les hago una invitación a todas las personas de que se conviertan en herederos de los profetas. Imagínense qué alegría sentiría una persona si le dicen, se murió tu tío fulanito, o se murió tu tío menganito, sultanito, que no conocías y te dejó una gran herencia. Creo que todo el mundo se contentaría. Yo me pondría muy feliz, muy feliz si me dejaran una herencia muy grande. Pero eso sería algo material. O sea, yo lo voy a tomar, yo lo voy a utilizar, lo voy a disfrutar, pero en algún momento yo también lo voy a dejar como herencia, porque yo también me voy a morir. Pero el conocimiento también es una herencia, pero esa es la herencia que dejaron los profetas, que Allah se complazca de ellos. Entonces, no son nuestros tíos lejanos que nunca conocimos, sino que
son los profetas los que nos dejaron esa herencia, y a diferencia de la herencia normal que tenemos en la tierra, que tiene que ser por lazos sanguíneos, yo no puedo decir, ay, yo quería mucho a fulano de tal que acaba de morir, no soy su familiar, pero quiero su herencia. Me van a decir, no, tú no eres su familiar. Pero a diferencia de esa herencia, la de los profetas sí está al alcance de todos. No tienes que tener un lazo sanguíneo con el profeta, sino que tú puedes simplemente tomar ese conocimiento, tomar esa herencia y disfrutarla. Y esa herencia te va a traer muchos beneficios en esta vida, y a diferencia del dinero que lo vas a dejar aquí, ese conocimiento te lo vas a llevar al más allá, en el sentido de que te va a seguir generando recompensas, inshallah. Recuerda que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando muere el hijo de Adán, todas sus obras se detienen, todas sus obras paran, excepto tres, es decir, tres cosas te siguen dando hasanat, te siguen dando buenas acciones. Una de ellas es la caridad permanente, y otra de ellas es la súplica de un hijo bueno que pida a Dios por ti, y la otra es un conocimiento del que las personas se beneficien. Entonces, toma esto como propósito, o sea, lee un libro. Ahorita hay muchos libros en español, hay bastantes libros en español, explicaciones del Corán, dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, clases de sabios, los hay en libros, en audios, en videos, hay mucha información disponible. O sea, es como si cada vez fuera más fácil aprender, pero cada vez bajan las ganas de aprender. Entonces, lee algún libro, aprende algo sobre la religión, enséñaselo a una persona. Tal vez pueda ser que esa persona a la que tú le quieres enseñar ya conozca eso, pero no importa, Allah te va a recompensar de la misma manera. Y puede ser que tú le enseñes algo a una persona y esa persona se le enseña a otra y a otra, y tú muerto, y sigues teniendo bendiciones, inshallah. También recuerda que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que esta vida esta vida ante Allah no vale nada, incluso esta vida es como maldecida, por así decirlo, pero lo único bueno que hay en esta vida es el recuerdo de Allah y los sabios, y sobre todo aquellas personas, así como hay sabios también en orden de importancia, que no son digamos, no son menos importantes, son los buscadores de conocimiento. Entonces, busquen el conocimiento, esfuércense en eso, y recuerden que la búsqueda del conocimiento tiene muchas bendiciones. O sea, incluso tú leyendo un libro, tú averiguando sobre, ahí dicen que no se escucha bien. Yo pregunté hace ratito y me dijeron que se escuchaba perfecto. ¿Se sigue escuchando bien o se escucha bajo? ¿Se escucha bien? ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Entonces no soy yo, eres tu hermano Pablo. Ay, se me olvidó por dónde iba. Bueno, decía que ya recordé que mientras tú estés sentado escuchando una clase, mientras estés sentado leyendo un libro, mientras estés viendo un video de clases de religión o lo que sea, todos los que están en los cielos y en la tierra van a estar pidiendo perdón por ti. Todos los ángeles en el cielo, todas las criaturas que hay en el cielo y todas las criaturas que hay en la tierra, hasta la ballena en el mar, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, van a pedir por ti. Vas a estar teniendo una posición muy alta, y recuerden que
mientras más sepas, más temor de Allah vas a tener y tu posición ante Allah va a ir aumentando, hasta que seas, digamos, una de las personas que se dedique a establecer la justicia y paz en la tierra y se dedique a enseñar la religión. Y esta es una de las obras en la que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Tal vez no puedes aprender lo suficiente, tal vez, digamos, te esfuerzas y no aprendes, pero recuerda que Allah te va a recompensar tus obras de acuerdo a la intención que tengas. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: se puede envidiar a dos tipos de personas. Una de esas personas es la que Allah le concede dinero, pero con conocimiento, y utiliza ese dinero para el bien, para gastarlo en el bien, y la otra persona es la que recita el Corán de manera correcta. Les voy a contar una historia también para que vean la diferencia entre responder a una persona con conocimiento y responder a una persona con suposiciones. Pero antes de eso les quiero aclarar algo. No es lo mismo ser una persona religiosa a ser una persona sabia. No porque una persona sea religiosa, es decir, rece mucho, ayune mucho, lea mucho el Corán, significa que es sabia. Se tienden a confundir mucho esos términos, aunque no directamente, pero sí de forma indirecta. Por ejemplo, hay personas que cuando hacen algo malo, dicen: y esa persona que se la pasa leyendo el Corán, y esa persona que se la pasa rezando, y esa persona que esto. No porque una persona sea religiosa significa que es sabia, no son lo mismo, no es sinónimo. Esto también se aclara en una historia que el profeta sallallahu alaihi wasallam contó, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es la historia del hombre que había matado a 99 personas, a 99 hombres, y él se quería arrepentir. ¿A dónde va el primero? Va donde un monje, donde una persona que se dedicaba a la adoración a Dios día y noche, y va donde él para que le diga qué hacer. Pero no era una persona sabia, él era una persona que adoraba a Allah constantemente, pero no por eso era sabio. ¿Y qué le dice él? Le dice: maté a 99 personas, quiero arrepentirme, ¿qué hago? Que le dice: ¿cómo te vas a arrepentir? Tú ya estás perdido, tú no tienes salvación, tú no tienes nada que hacer, mataste a 100 personas y ahora vienes a arrepentirte. Y le dijo, prácticamente le cerró la puerta de la misericordia de Allah, y le dijo que ya estaba perdido, que no tenía salvación. ¿Qué hizo el hombre? Se sintió perdido, ya no tengo nada que perder, ya no me importa nada, y atacó al monje y también lo mató, y ya hizo que sus pecados aumentaran. Ya no eran 99 personas a las que había matado, sino que eran a 100 personas las que ya había matado. O sea, una respuesta incorrecta hizo que sus pecados aumentaran. Alhamdulillah, después de eso, él habló con una persona que era sabia, una persona que tenía un conocimiento correcto acerca de Dios, y le dijo que se fuera a otro lado, que se repitiera y se fuera a otro lado, y así lo hizo el hombre. Y el resto de la historia es que ese hombre murió en el camino hacia la otra ciudad, y al final fue que Allah lo perdonó. Pero lo que les intento decir, la moraleja de la historia, es que porque una persona sea muy religiosa, no la confundan con alguien sabio. No sean celosos con su religión, no tengan vergüenza en preguntarle a una persona que le responda si conoce de lo que está hablando, si sabe de lo que está hablando, si tiene algún tipo de evidencia, si tiene algún tipo de estudios. No importa que no sea en universidades, los títulos simplemente son títulos. Puede ser que una persona tenga cientos de títulos o decenas de títulos y se presente como que tenga un currículum muy grueso, pero no significa que tenga un conocimiento correcto. Sean celosos, averigüen dónde están tomando su información.
Si uno de ustedes está enfermo, por ejemplo, y le dice, y van donde un amigo, donde una amiga, y le dice, me siento mal, estoy enfermo, y ese amigo les dice, déjame revisarte, déjame operarte, déjame hacerte una incisión aquí, déjame ver cómo están tus hígados, o cómo está tu hígado, cómo están tus riñones, a ver si tienes un problema ahí. Como esa persona no es médico, no es doctora, ustedes no van a permitir que eso pase. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo su vida. Pero cuando ustedes le preguntan a una persona que solamente habla por suposiciones y que no tiene un conocimiento correcto de lo que le estén preguntando, ahí ustedes están poniéndose en un peligro mucho mayor, porque no están poniendo en riesgo su vida, sino que están poniendo en riesgo su religión. Entonces sean celosos, tengan mucho cuidado de quién toman la religión, de quién toman el aprendizaje, y exijan fuentes, están en su derecho. O sea, ¿por qué dices esto? ¿Por qué? ¿De dónde sacas esto? Y cosas así. No es algo malo, aunque hay algunos hermanos y hermanas que, digamos, que toman esto un poco distorsionado y hacen una pregunta, y el que le hace la pregunta le dice, dime la fuente, dime la y no sé qué cosa. No, hay que tener educación, hay que tener formas de hablar y formas de pedir las cosas. Aparte, van a encontrar que hay muchos temas, sobre todo los que no tienen nada que ver con la creencia y con la adoración a Allah, en la que no hay cosas presentes ni en el Corán ni en la Sunna. Entonces, esto ya pasó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él mandó a Muadh ibn Jabal al Yemen, radhiyallahu anhu, le dijo, si la gente te pregunta con qué vas a responder, cuando te hagan preguntas con qué vas a responder, él dijo, con el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, y si no encuentras la respuesta, dijo, con las enseñanzas del mensajero. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, y si no encuentras la respuesta, entonces dijo, me voy a esforzar en conseguir la respuesta, o en dar una respuesta de acuerdo a lo que crea correcto. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, alhamdulillah, gracias a Allah, aquel que le dará éxito, que le dará éxito al mensajero del mensajero de Allah. Entonces van a ver, para ir cerrando ya la clase, el último tema que vamos a ver por hoy es qué hacer cuando le preguntamos algo a un sabio o a una persona de conocimiento y escuchamos una respuesta aquí y una respuesta por allá, y las dos respuestas son incorrectas. O sea, las dos respuestas chocan. Por ejemplo, yo quiero saber sobre esto y veo que un sabio dice una cosa y un sabio dice otra cosa, o veo que una persona dice una cosa y otra persona dice otra cosa, y los dos son personas de conocimiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién le tengo que hacer caso? ¿Con quién tengo que quedarme? Y bueno, esto es lo que se conoce en la religión como la diferencia de opinión entre los sabios, y es algo que, aunque tenga un nombre que no corresponda a su verdadera realidad, es una misericordia de Allah. Esto es siempre y cuando no sean cuestiones de creencia. En cuestiones de creencia no hay diferencia de opinión entre sabios. O sea, no es que un sabio te va a decir, hay que creer en los ángeles o no hay que creer en los ángeles. Hay que decir esto, no. En la creencia no hay diferencia de opinión, tampoco en los actos de adoración, pero sí en los temas mundanales. Cuando un sabio se esfuerza, como les dije hace rato, por llegar a la verdad, él va a ser recompensado, acierte o no acierte. Entonces es muy probable que pase que un sabio diga esto y otro sabio diga otra cosa. Es bastante probable, eso pasa mucho, mucho, mucho. Allí tú tienes que escoger la respuesta que tú creas conveniente o que tú creas correcta. Por ejemplo, tal sabio dijo tal cosa, yo creo que él está en lo correcto, pero eso no significa descalificar al otro. Es decir, él está en lo correcto y no puede decir el otro es un desviado, o el otro es un innovador, o el otro no sé qué cosa. No. Tú tomas la opinión del que creas correcta. Si ese sabio acertó, él va a tener una recompensa doble. Si ese sabio falló, él va a tener una recompensa. Lo mismo con el otro.
Si él acertó, va a tener una recompensa doble, y si él falló, va a tener una recompensa como tal, pero siempre va a ser recompensado. Y tú vas a tener la recompensa por seguir a los sabios. Esa es una orden de Allah en el Corán cuando nos dice: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun", y pregúntenle a la gente de conocimiento cuando no sepan. Entonces, si los sabios tienen diferencia de opinión, eso es una misericordia de Allah, porque te indica que puedes seguir la opinión que tú creas correcta. Lo que no hay que hacer es caer en errores que cometen muchos hermanos y hermanas, de decir, bueno, yo sigo a tal sabio, y eso significa, o eso se traduce en que todos los demás sabios están desviados, todos los demás sabios están equivocados, son innovadores, y el que no siga el que yo sigo o lo que yo digo está completamente en un error. No, eso no es correcto, eso no forma parte de los modales. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam pasó algo, que el profeta envió una delegación o un grupo de musulmanes a la tribu de Banu Qurayza y les dijo: recen el Asr allá. Y ellos partieron hacia el lugar, y llega la hora del Asr en la mitad del camino. Un grupo de musulmanes dijo: vamos a rezar, y el otro grupo dijo: no. El grupo que iba a rezar dijo: vamos a rezar aquí porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que quiso decir es que nos apuráramos para rezar el Asr allá, pero si ya llegó la hora, vamos a hacerlo aquí. El otro dijo: no, él nos ordenó rezar allá y debemos rezar allá. Entonces un grupo rezó allí y el otro siguió avanzando hasta llegar a Banu Qurayza y rezó allá. Le comentaron al profeta sallallahu alaihi wasallam lo que había pasado, y él dijo: los que rezaron aquí son los que hicieron lo correcto, pero no les dijo a los demás que repitieran la oración. ¿Por qué? Porque ellos se esforzaron en hacer lo correcto. Se equivocaron, pero su obra fue válida ante Allah. Su obra fue aceptada ante Allah. Si no hubiera sido aceptada por Allah, el profeta sallallahu alaihi wasallam le hubiera dicho: repitan la oración acá con ellos. Pero no, ellos no tuvieron que repetir la oración. Los otros estaban en lo correcto y ellos se equivocaron, pero su obra fue válida porque fue basada en una interpretación del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, y él aclaró lo que él quiso decir después. También ocurrió una vez que dos musulmanes hicieron el tayammum, la purificación seca, y rezaron. Después de rezar, uno de ellos encontró agua y dijo: vamos a hacer el udú porque ya hay agua, y repetir la oración. Y el otro dijo: no, ya yo recé y ya no voy a repetir la oración. Entonces uno rezó de nuevo y el otro no. Cuando se lo contaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo al que no rezó, le dijo: asabta sunna, o sea, hiciste, lo obraste de acuerdo a la sunna. Y le dijo al otro: Olakal ayer marratín, y tú tienes una doble recompensa por haber hecho la oración 2 veces. Pero fíjense que no le dijo al que se equivocó: repite la oración o va a hacerla de nuevo, está equivocado. No, y lo mismo tenemos que hacer nosotros con los sabios. Esto es algo muy importante, que pareciera fácil, pareciera sencillo, pero lamentablemente ha causado mucho daño entre musulmanes. Incluso algunos se pelean, se insultan, se ofenden, se dejan de hablar, se ponen apodos ofensivos, y eso es por la falta de entendimiento sobre qué hacer cuando se presenta una división de opinión entre los sabios, lo cual es perfectamente normal, lo cual es perfectamente posible, y forma parte de la misma religión, inshallah. Bueno, creo que nos alargamos mucho, pensaba que iba a ser más corta la clase. Voy a ver si alguien tiene alguna pregunta, algo que preguntar, o no hay nada. Espero que todo les haya quedado claro y que por eso no hayan preguntas, a menos que se hayan dormido. Bueno, no veo que hayan preguntas. El agradecimiento, déjenselo a Allah únicamente, que es la que nos permitió, nos dio la bendición de poder comunicarnos por esta vía
Antes las personas tenían que viajar mucho para ver una clase, para escuchar un solo hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenían que viajar mucho, a veces tenían que viajar meses, solamente para escuchar un hadith. ¿No? Mira, hoy tenemos tantas bendiciones con respecto a esto que es, bueno, es sorprendente. Entonces, bueno, muy claro, preciso, alhamdulillah, me alegra mucho. Bueno, como les dije, nos queda una sola clase la semana que viene, inshallah, y con eso terminamos nuestra serie de clases. Inshallah vamos a hacer todo lo posible por empezar una nueva y no tardar tanto tiempo en hacerlo. De todas maneras tenemos grupos de WhatsApp donde se están dando clases continuamente. Les voy a dejar el número acá por si están interesados en ser agregados, si no están agregados, y continúan el proceso de aprendizaje, inshallah. Bueno, entonces como siempre, si cualquier acierto, cualquier cosa buena que se haya dicho durante esta charla, el agradecimiento es únicamente de Allah. Cualquier error es de mi parte y del shaitán. Pídanle mucho a Allah que les aumente su conocimiento y que los beneficie, que les enseñe lo que les beneficie, los beneficia con aquello que les haya enseñado, inshallah. Hermano Pablo, el hermano Pablo dice, profesor, por favor, para que aclare lo de temor y miedo de Allah, porque he escuchado a nuevos musulmanes decir miedo de Allah. Esta pregunta es importante porque nosotros como musulmanes tenemos que, digamos, sobrellevarnos o avanzar con el temor de Allah por un lado y con la esperanza en Allah en otro lado. Tenemos que adorar a Allah con temor de su castigo si es que lo desobedecemos, si es que hacemos el mal, y con esperanza en su recompensa mientras estemos en obediencia, mientras estemos haciendo el bien. Entonces tenemos temor de que Allah es severo castigando, pero también tenemos la esperanza de que Allah es perdonador y compasivo. No puede haber ni más ni uno del otro, sino que tiene que haber un equilibrio entre eso. No se puede adorar a Allah únicamente con temor, pero tampoco se puede adorar a Allah únicamente con esperanza. Los sabios ponen el ejemplo de un ave, que usa sus dos alas para volar. Una ala es el temor y una ala es la esperanza. Si solamente hay temor, a una ala el ave no puede volar. ¿Qué pasa cuando adoramos a Allah con temor únicamente? Nos volvemos personas duras, nos volvemos personas extremistas, nos volvemos personas que cuando se hace un pecado ya se cree que la persona está condenada, y cuando ven a una persona haciendo un pecado ya lo juzgan y lo condenan antes de ser condenado por Allah. ¿Y qué pasa cuando adoramos a Allah únicamente con esperanza? Nos volvemos liberales. Voy a hacer este pecado porque Allah me perdona, y hago cosas malas confiado en el perdón y la misericordia de Allah. Por eso es necesario tener un equilibrio entre el temor a Allah y la esperanza. Mientras hagas el mal, hagas pecados, debes saber que te estás exponiendo a que Allah te castigue por esos pecados. Pero si te vuelves a Allah y te arrepientes sinceramente y haces obras buenas, entonces ahí debes saber que Allah te promete su recompensa y su perdón. Pero siempre tiene que haber un equilibrio, porque el ser humano nunca está en una línea recta, sino que a veces hace muchas cosas buenas, a veces se equivoca, a veces hace pecados, y así. Inshallah eso va a ser hablado de forma más amplia en el futuro, en la próxima clase. Bueno, por ahora nos retiramos ya porque es tarde y hay que ir a dormir. Mañana es Jumu'ah, inshallah. Prepárense para ir a la mezquita y duerman temprano. Barakallahu fikum a todos, que Allah les dé lo mejor de esta vida y la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.